En esta gasolinera de Villagonzalo Pedernales, en Burgos, se producía esta madrugada un tiroteo en el que ha muerto una persona, un hombre de 46 años al que la Policía Nacional y la Guardia Civil trataban de detener. El fallecido era también agente policial, estaba siendo investigado por asuntos internos y cuando se percató que iban a arrestarle, la emprendió a tiros. Salvo él, ninguno de los agentes que intervino resultó herido. Hola, ¿qué tal? Menudo susto se han tenido que llevar allí los empleados de esa estación de servicio ubicada en la autovía que une Burgos y León. Los empleados y, claro, cualquiera que estuviera allí a esa hora, en torno a las 4 de esta mañana. Enseguida vamos a estar allí en Villagonzalo Pedernales en directo para conocer la última hora. Las imágenes de embalses vacíos podrían repetirse si se prolonga la sequía que padecemos. Es verdad que el problema es mayor en el sur del país. Desde las 10 de esta mañana llevan reunidos agricultores, comunidades autónomas y representantes del Ministerio de Agricultura en la mesa de la sequía. Juntos quieren abordar la difícil situación por la falta de agua. Se quieren evaluar posibles medidas para hacerle frente. Y tras 2 días de paros parciales, los 45.000 funcionarios de justicia del país hoy están en huelga y a eso se une una manifestación en Madrid para exigir la subida de sus salarios. Manifestación en la que participan funcionarios de justicia de Castilla y León. De hecho, han fletado varios autocares para acudir a esa protesta. Y en el tiempo del análisis, bueno, pues vamos a hablar de el incremento de las peleas, de la violencia en la calle. Se han incrementado las riñas tumultuosas más de un 36% y queremos saber qué hay detrás. Enseguida nos lo van a contar distintos expertos invitados hoy a nuestra mesa. Comenzamos. Y empezamos, está pasando por ese suceso que tenía lugar esta madrugada con un fallecido en un tiroteo ocurrido en una gasolinera de la provincia de Burgos. Eduardo, cuéntanos. Sí, Pilar, se trata de un agente de la Policía Nacional de 46 años que estaba siendo investigado por asuntos internos. En una gasolinera de la provincia de Burgos ha disparado a los agentes de la Policía y la Guardia Civil que lo estaban persiguiendo y ellos en la respuesta al ataque lo han abatido. Nos vamos en directo hasta allí, hasta Villagonzalo Pedernales, para conocer la última hora. Luis Ángel Rozas, buenos días. ¿Qué más sabemos de lo que ha pasado esta madrugada? Muy buenos días. Pues efectivamente, Edu, esto tenía lugar de madrugada aquí en la provincia de Burgos, pero la historia se inicia en la Comunidad Autónoma de Galicia. Allí era donde estaba destinado este policía nacional que se encontraba inmerso en una investigación de asuntos internos y además también se encontraba de baja psicológica. Al parecer ayer por la mañana se presentó en la comisaría en la que estaba destinado para realizar diversos trámites en relación a su situación laboral y aprovechó ese momento, dado que como se encontraba de baja y en esa investigación de asuntos internos le habían retirado su arma reglamentaria, aprovechó, como decimos, para colarse en los vestuarios, forzó la taquilla de un compañero y le robó su arma reglamentaria. Cuando este compañero se percató del robo, dio aviso y se puso en marcha un dispositivo para intentar localizarlo. Localización que se produce cuando este agente huido se encontraba desplazándose por la autovía 231, ya muy cerca de la provincia de Burgos, momento en el que se da aviso a la comandancia de la Guardia Civil de Burgos, que pone en marcha un dispositivo para interceptar a este agente de Policía Nacional huido. Ese dispositivo se pone en marcha en las proximidades de la capital burgalesa, se le da el alto y este Policía Nacional recibe a tiros a los agentes de la Guardia Civil, emprendiendo de nuevo una huida. Hasta llegar hasta a este punto, a este área de servicio que se encuentra en Villagonzalo Pedernales, ya en el Alfoz de Burgos, muy cerquita, a escasos 4 kilómetros de la capital burgalesa, área de servicio que está situado precisamente junto a la circunvalación de la capital burgalesa. Lo utiliza como escondite. Aquí pretende evadir a esas patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que ya están detrás de su pista. En ese momento se produce un tiroteo en el que
varios impactos provocan daños a los coches patrulla que le están persiguiendo. Hemos podido comprobar también en este lugar también los impactos en un lavadero de coches, también de algunas balas, y en ese tiroteo, al parecer, este policía nacional huido recibe 3 impactos de bala que finalmente acaban con su vida. Como decimos, en este punto concreto, en este área de servicio que se encuentra precisamente en esa circunvalación de la capital burgalesa, en la salida hacia Valladolid, de las autovías que dirigen hacia Valladolid y hacia León. Luis Ángel, seguimos contigo en directo porque todo esto ha sido un intercambio de disparos en plena noche, de madrugada, poco antes de las 4 de la madrugada. Claro, ¿qué dicen en el pueblo, qué dicen los trabajadores de esa gasolinera? ¿Qué ambiente hay al día siguiente de este suceso? Pues sobre todo, Edu, ambiente de sorpresa, de mucha sorpresa, dado que todas las personas con las que nos hemos encontrado no se habían percatado de qué era lo que había ocurrido. Lógicamente, los trabajadores que estaban en esta estación de servicio sí, han sido los del turno de noche. La Guardia Civil les ha dicho que no pueden hacer ningún tipo de comentario, que no pueden hablar con los medios de comunicación, dado que toda la investigación se ha decretado por parte del juzgado el secreto de sumario en las actuaciones. Los vecinos sorprendidos, muy sorprendidos, incluso aquí junto a esta estación de servicio se encuentra un hotel y ni los empleados del hotel ni tampoco los clientes se han percatado, han oído absolutamente nada, a pesar de ese intercambio de disparos, esa presencia importante de coches patrulla, de Guardia Civil y de Policía Nacional en el lugar de los hechos. Todo el mundo se ha enterado ya esta mañana, primera hora de la mañana, cuando han empezado a ver pues a los diferentes equipos de los medios de comunicación que nos hemos desplazado hasta este lugar. Ha sido para ellos una gran sorpresa porque además dicen este es un lugar tranquilo que, a pesar de estar situado junto a la circunvalación, habitualmente no ocurren sucesos de estas características. Es un lugar, como decimos, muy tranquilos, donde no están acostumbrados a estas alteraciones del orden público. Nada, lo primero que sabemos ahora que nos habéis parado y no hemos escuchado ni ruidos ni nada. Si hubiera estado más cerca de las viviendas igual sí que se podía haber oído, pero estando tan alejado es muy difícil que se oiga. Es muy tranquilo, está a 4 kilómetros de Burgos y es muy tranquilo, sí. Problema nunca, que yo creo, vamos, como esto nunca. Nada, al contrario, aquí siempre ha habido tranquilidad, bien, se ve buena armonía, la gente para a gusto. No lo veo yo aquí eso, joder, lo que sí que nos ha extrañado que haya pasado esto, que es una desgracia cojonuda. Me cago en Dios. Vale, venga. Bueno, pues seguimos trabajando en esta información, tendrán más detalles luego a partir de las 2:30 en el informativo. Y después de 2 jornadas de paros parciales, los funcionarios de justicia han comenzado hoy una huelga general indefinida. Reclaman un aumento salarial después de ver cómo los letrados consiguieron 400 euros más con su protesta, y también quieren que se paralice la ley de eficiencia organizativa. Hay movilizaciones en todas las provincias. Valladolid, Ana Duarte. Aquí en la provincia son más de 600 funcionarios de justicia los que comienzan hoy su primera jornada de huelga general. Se manifiestan nuevamente en busca de un aumento salarial para todo el colectivo ante la subida de unos 450 euros mensuales que percibieron los letrados de la Administración de Justicia. Además, reivindican un reconocimiento por las labores que realizan. Los sindicatos apuntan que no es una huelga económica, sino por la dignidad de los cuerpos generales de la Administración de Justicia. Pues gracias, Ana. También más información luego en el informativo. Por cierto, que hoy el Gobierno ha hecho otro anuncio en materia de vivienda. El presidente Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso de los Diputados para hablar de la guerra de Ucrania y también de la relación de nuestro país con Marruecos. Y Pedro Sánchez ha aprovechado esa intervención para decir que a las 50.000 viviendas de la Sareb que quiere destinar a vivienda social, financiará también con fondos europeos otras 43.000. Serán viviendas tanto de nueva construcción como de rehabilitación. Lo haremos creando una nueva línea del ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar esta actuación. 43.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible que se suman a las 50.000 procedentes de la Sareb. En total, 93.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Bueno, pues continúa la actualidad. Estamos muy pendientes de esa mesa de la sequía reunida desde las 10 de la mañana. Después, en la recta final del programa, analizaremos qué es lo que está pasando en ese momento sobre esa mesa de la sequía, Pilar. Pero ahora hablamos ya en el análisis de otro tema que preocupa: el aumento de las peleas, de las riñas, casi un 40% ahora frente a antes de la pandemia.
Sí, como bien dices, han aumentado de forma bastante importante, bastante destacada esas peleas, esas riñas tumultuosas. Se han incrementado, para ser más concretos, un 36,6% en Castilla y León en los últimos 4 años. Detrás de ellas suele haber consumo de alcohol y otras drogas, pero los expertos también alertan de un incremento de la agresividad entre los jóvenes. Enseguida vamos a analizar las causas y también qué se puede hacer frente a esto. Hoy están en nuestra mesa José Robles, que es el secretario general del Sindicato Unificado de Policía. José, muy buenas, gracias por estar en el programa. Por cierto, hoy vienes a hablar de este tema, pero vaya caso el que hemos comentado al principio, el de Burgos, el de esa estación, ese tiroteo con ese agente fallecido que estaba siendo investigado, ¿no? Sí, nos ha pillado a primera hora de la mañana, pues que nos hemos enterado. Lo que pasa es que las primeras noticias eran un poco difusas, ¿no? No sabíamos, claro, el titular era "Muere un policía nacional tiroteado". Después, ya una vez que hemos conseguido la información, pues bueno, ya venía de atrás un policía que estaba de baja psicológica en La Coruña, pues le quitaron el arma. Estaba relacionado presuntamente con el tráfico de drogas, sí. Ya estaba siendo investigado por asuntos internos y cuando le han ido a detener, pues ha respondido de esta manera, ¿no? Claro. Gracias a Dios, pues ninguno de nuestros compañeros de Guardia Civil ha salido herido. Claro. Es una pena que el fallecido, pero bueno. Ya. Menudo papelón, ¿no? ¿Cómo se tienen que sentir ahora mismo los compañeros policías, también Guardia Civil, ¿no? Que se han visto inmersos en esta historia y además pues con otro compañero, ¿no? Sí, claro, no es agradable, desde luego, no es nada agradable el tener que utilizar el arma para en este caso, era defenderse de claro, una agresión con un arma. Sí, porque él abrió fuego. Sí. Muy bien, gracias José por habernos pues contado algún detalle más. En la mesa también se sienta hoy Alicia Fernández, que es psicóloga sanitaria y coordinadora del grado en Psicología de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Alicia, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Pilar, por invitar a la Universidad Europea Miguel de Cervantes y yo en representación de ella. Y también nos acompaña, en esta ocasión por videoconferencia, Javier Urra, a quien seguro que todos ustedes reconocen. Ya saben que es doctor en psicología y es ex defensor del menor. De hecho, fue el primer defensor del menor. Javier, gracias por atendernos y concedernos un poquito de su tiempo. Encantado de estar contigo, de estar con ustedes. Y sí, yo tuve la doble experiencia de ser el primer defensor del menor, pero también de trabajar 32 años en la Fiscalía de Menores. Y me ha dado ambas visiones del tema que creo que vamos a abordar. Pues vamos a empezar por desgranar ese dato que apunta a un crecimiento de los incidentes violentos en la calle, tales como peleas y riñas. Eduardo. Sí, porque las últimas semanas nos han dejado varias peleas aquí en Castilla y León, algunas las hemos contado en el programa, pero lejos de ser puntuales, el aumento de los casos parece ser pues toda una tendencia si miramos cómo han evolucionado en cuestión de años, sobre todo desde la pandemia y el confinamiento. Los delitos de lesiones y riñas tumultuarias fueron el año pasado, en 2022, casi un 37% más que el año anterior a la pandemia, un 36,6% que avanzábamos antes. En total, 1.034 delitos frente a los 750 del año 2019 y muchísimos más todavía de los 621 si nos remontamos a 2016. También en el último año, entre el 21 y el 22, aumentaron casi un 40%. Por provincias, vamos a ver ahora cómo en todas las de Castilla y León hubo más delitos que antes del confinamiento. En número, donde más, sobre todo en León, en Valladolid y en Burgos, en el entorno de los 200 delitos de lesiones y riñas, pero en cuanto al aumento, fíjense que en Palencia, por ejemplo, fueron más del doble, 73 frente a las 34 de 2 años antes. En Segovia y Ávila aumentaron alrededor del 70% y en torno al 30-40% en Soria, en Burgos, en Salamanca y en León. Estos son datos del Ministerio del Interior, pero es que se nota también, por ejemplo, claro, en las llamadas del 112 de nuestra comunidad autónoma. El año pasado, solamente por esas peleas, recibió casi 2.000 llamadas, un 8% más que antes del estado de alarma. ¿Y a qué puede deberse este incremento de las peleas? Luego los expertos nos lo van
van a confirmar, pero apuntan ya a varios factores. Un mayor consumo de alcohol y drogas después del confinamiento, también al uso de Internet y las redes sociales. No hay que olvidar que muchas peleas se graban con el móvil y se suben luego a la red, y tampoco debe ayudar nada, desde luego, el clima social, con tantas noticias de guerras, crisis y crispación que infunden mucho pesimismo. Bueno, pues esos son los datos, esas son las cifras. Le voy a preguntar a José si en el trabajo diario de los agentes de la policía se constata ese incremento de la violencia. En este caso estamos hablando de las peleas, de las riñas, y si, no sé, ese tipo de peleas, ese tipo de violencia tiene unos rasgos comunes por dónde se producen, quiénes las protagonizan. José. Básicamente yo, la opinión que tengo es que estas peleas o tumultos se producen básicamente los fines de semana, en las zonas de ocio. El resto, durante la semana, es difícil porque la gente no sale tanto. Sí que se ha notado quizás un incremento de la agresividad de la gente. Antes, bueno, en la discoteca o en las zonas de ocio no dejan de ser peleas entre jóvenes. Sí que nos preocupa, por ejemplo, una noticia que salió en León, la semana pasada, creo recordar, de un menor que apuñaló al padre de otro menor que se estaban peleando. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? En los menores, en estas peleas, ¿qué relación pueda tener para que un menor de 13 años pueda apuñalar a una persona en una pelea? O sea, que tenga en su poder un cuchillo y una navaja. Eso es lo que nos puede preocupar. Claro, y llegar a ese punto, ¿no? De Claro. estar en esa situación, ¿no? De estar ya fuera de sí y Entonces, nosotros, ello lo explicará mejor mi compañera psicóloga, sí, porque vosotros desde los motivos, porque nosotros lo que hacemos es, cuando se produce la pelea o un hecho en la ciudad, lo que hacemos es intervenir. Vamos a solucionar el problema. Solucionamos el problema con una detención, con una afiliación de los que están participando, y si hay que hacer una investigación se hace, y al final todo eso va al juzgado. Pero no entramos a valorar las causas por nuestro trabajo. Sí que de vez en cuando debatimos sobre esto, pues los menores o sobre todo el tema del alcohol y redes sociales, que es lo que está, creo, desde mi punto de vista, lo que ha podido hacer incrementar estos hechos. Claro, porque esas agresiones se producen normalmente en zonas de ocio nocturno, y entonces podemos entender, por ejemplo, que el alcohol puede estar por ahí también interviniendo, ¿no? Yo creo que es la causa principal. Pues le vamos a preguntar a Alicia y también le vamos a preguntar a Javier. Alicia, empezamos por ti. ¿Qué puede estar detrás de todo este aumento de la violencia con peleas, con riñas que haya aumentado? Bueno, que haya aumentado siempre, ¿no? Siempre la violencia en los jóvenes, sobre todo porque está en una etapa, la adolescencia es una etapa de cambio, que muchos de ellos tienen que sufrir ese periodo de adaptación y algunos pues no lo gestionan bien. El perfil de una persona, de un joven violento, suelen tener tendencia a la agresividad con un alto componente de impulsividad, de hiperactividad, incluso una baja tolerancia a la frustración, y apenas tienen capacidad de reflexión. Hay una serie de factores que, bueno, que hay y existen y van a existir siempre, que son las causas. Están los factores individuales de la persona, los factores familiares, lo que estáis hablando, ¿no? El consumo o abuso de sustancias, sobre todo de sustancias legales, como es el alcohol, que es la peor droga, que además está normalizada en nuestro sistema, y luego están pues, el consumo de las sustancias ilegales, como están los psicodislépticos, el cannabis, la cocaína, y el mal uso de las nuevas tecnologías. Cuando decimos el mal uso, pues ha llegado para quedarse con nosotros. Pues todos tenemos al lado, ¿no? Estoy viendo ahora mismo un móvil. El móvil es una herramienta virtual muy potente que tenemos que saberla utilizar bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando no se sabe utilizar bien, y sobre todo en los jóvenes? Pues genera muchas veces una agresividad que, al no saber gestionar bien ese componente emocional, tienden con comportamientos de peleas, como estamos hablando, de riñas, de insultos. Entonces, tenemos que saber pues ayudar a nuestros jóvenes a enseñarles a utilizar las nuevas tecnologías. Como estaba hablando también, el componente familiar es muy importante. Es decir, el modelo parental, los padres tienen que ser un modelo para seguir a sus hijos, tienen que ser un modelo de figura autoritaria, no tienen que ser permisivos,
tienen que saberles escuchar y sobre todo además los padres tienen que establecer límites y pautas con sus hijos y algunas veces ese modelo de padres utilizan un modelo educacional a través de la tendencia agresiva como componente verbal y algunamente físico, y si los hijos ven en sus padres ese tipo de modelos, pues a la larga estos hijos van a desarrollar este tipo de conductas, de comportamientos. Y luego nos quedamos también con el componente o factor individual, es decir, el de la persona. Suelen tener un componente genético muchas veces, un componente hereditario y suele haber incluso un trastorno incluso médico y algunas veces psicopatológico de base, con un trastorno, puede ser trastorno bipolar, un trastorno de personalidad o el espectro de la esquizofrenia, pero también está la personalidad del sujeto, es decir, son personas con una baja tolerancia a la frustración, como he dicho, con una autoestima negativa y con pocas habilidades psicosociales. Javier, le voy a lanzar también la misma pregunta. Claro, vemos que hay muchos factores que pueden estar detrás de este incremento, pero yo no sé si hay alguno que pesa más. Porque claro, por ejemplo, lamentablemente siempre en las zonas de ocio se suele consumir alcohol, pero yo no sé este incremento de unos años a esta parte, ¿a qué podemos deberlo? Bueno, yo he trabajado 32 años en la Fiscalía, tengo por lo tanto ya una perspectiva. La delincuencia en menores no ha aumentado en España. Han aumentado las agresiones en grupo, los abusos sexuales en grupo y la violencia ascendente, la violencia filoparental. Esos son los tres hechos que la Fiscalía General del Estado estamos más preocupados. ¿Qué está pasando? Uno, que se ha perdido la palabra respeto. Respeto a uno mismo, respeto a la intimidad, respeto al otro. Dos, se banalizan mucho los hechos. Hay en los menores una sensación de impunidad. Se hablaba ahora por los contertulios de manera muy acertada de que, los padres tienen que transmitir cariño, amor, seguridad, pero también autoridad, también límites. Cuando eso no ocurre, se generaliza ese aprendizaje a todo, a los ciudadanos, al profesor, a las fuerzas de seguridad, a quien juzga, y tenemos ahí otro problema. Se ha apuntado con mucho acierto el alcohol y el cannabis, entre otras, y desde luego agrupamientos masivos. Y por otro lado, pues el grabar, el hacerse famoso, que hay gente que lo va a aplaudir. Me preocupa sobre todo la falta de responsabilización individual y esa necesidad de pertenecer a un grupo y buscar a otro que sea el contrario para darnos fuerza como grupo, no como individuo con capacidad de asertividad. Bueno, nos hace falta medidas limitadoras, medidas de prevención, estar muy atentos a los horarios de los chavales. Me da la impresión de que se ha rebajado mucho la edad de la infancia, se amplía muchísimo la edad de la adolescencia y digo que hay una cierta dejación. Añádase que los jóvenes han entendido mal lo que es el carpe diem, el día de hoy, están muy desilusionados a veces en relación con el futuro y esto nos da a estos hechos. Es verdad que no todos los jóvenes son iguales, que hay jóvenes que saben salir, que saben disfrutar. El otro día estaba en Salamanca, fui a dictar una conferencia a ese lugar precioso que es el Casino, organizado por el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León. Y me enamoró de nuevo Salamanca con sus jóvenes, todos en las terrazas, todos tomando algo, hablando, gustando de la vida, ¿no? Pero hay otros que se sienten mal, que tienen una náusea existencial y que en vez de emplear la compasión, el cariño, la ayuda a otros, la palabra, pues les gusta mucho la violencia y buscan cualquier excusa, para dominar, para golpear, porque es la forma de echar afuera esa náusea existencial, sin duda. Claro, es que eso, al hilo de lo que dice Javier, claro, en algunos casos se fuerzan esas peleas. Lo veíamos en Zamora hace unos meses, la policía se vio obligada a intensificar la vigilancia allí, en las calles de la capital, porque había quedadas de menores en las que se producían peleas violentas que luego se subían a las redes sociales, o sea que parecía que la finalidad de esas quedadas violentas era pues luego tener los más likes posibles. Eso es tremendo, ¿no, Javier?
pero es real. El ser humano siempre ha gustado del voyeurismo, pero también ha gustado mucho del exhibicionismo. Y como decía mi compañera, pues oye, hay una edad, que es la adolescencia, donde el grupo de referencia es más importante que el grupo de pertenencia. Y entonces tienes que demostrarte muy machito en las peleas, pero también en abusos sexuales que estamos viendo grupales. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Y aquí tienes un miembro de las fuerzas de seguridad que conoce bien eso. Y es padres equívocos abogados de sus hijos. Es decir, que se ponen en contra de la policía cuando los retienen o cuando los detienen. Padres que buscan, pues yo qué sé, que una chica violada, poner en interrogantes si realmente lo fue o si se dejó o qué características tiene el niño. Claro, con ese tipo de padres tenemos un gran problema. Y veamos en las noticias, no de Castilla y León, sino de cualquier lugar de España, que últimamente las víctimas tienen que sufrir luego amenazas, amedrantamientos, etcétera, de las familias, de los adultos, de los propios agresores. Eso, en gran medida, da explicación a estas personas que son, en muchos aspectos, profundamente asociales. Hablaba José, hablaba Javier, pues eso, que hay una pérdida de autoridad, vosotros lo denunciáis, igual que en su día lo denunciaron los profesores, también cierta impunidad. José, ¿cómo? Sí, nosotros pensamos que estamos perdiendo un poco el principio eso de autoridad, el respeto que debe de tener toda la ciudadanía a las fuerzas y cuerpos de seguridad en general, ¿no? Sí que notamos en alguna intervención, como salió hace poco en prensa por la detención que se produjo en el barrio de las Viudas, pues salieron 5 o 6 compañeros heridos por una detención, 30 personas agrediendo a policías y al final por las dotaciones que fueron a esa intervención no hubo más heridos, pero ese principio de autoridad sí que le echamos de menos. Estamos echando también de menos un poco el amparo institucional, que cuando pasen este tipo de hechos, una agresión a los policías, pues a lo mejor a nivel político o a nivel judicial nos tienen que apoyar en ese sentido, porque parece ser que hacer una lesión a un policía les puede salir gratis y nosotros decimos que no, necesitamos un amparo judicial e institucional para poder seguir haciendo bien nuestro trabajo. Claro. Que la gente, nosotros estamos para intentar solucionar los problemas que tiene la ciudadanía, proteger su seguridad, que se sientan seguros. Pero claro, si vamos a una intervención y somos recibidos a palos, nosotros también tenemos que repeler esa intervención, esa agresión. Y tenemos que utilizar los medios que tenemos. Claro, que sería un tema, ¿no?, para discutir de cara a futuro, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Qué se puede hacer, ¿no?, y cómo afrontar esa situación de pérdida de autoridad. Le voy a preguntar a Alicia, claro, han salido muchos factores. Claro, ahí tenemos un papel, los padres, los educadores. ¿Cómo afrontar todo esto para prevenir? Efectivamente, Pilar. Mira, al hilo de lo que estaba comentando Javier Urra, la prevención, los psicólogos, bueno, pues realizamos pues una serie de programas y ahora actualmente la pregunta que has lanzado a Javier Urra, ¿qué factor es el que más está influyendo? Bajo mi punto de vista, como psicóloga experta en adicciones, sería el mal uso de las nuevas tecnologías. Y vuelvo a insistir en ello porque has hablado de los links que se dan cuando suben a las redes sociales una pelea o cualquier agresión o cualquier insulto. Cuando dan a un link, es decir, a un me gusta, actúa el sistema dopaminérgico, que está la hormona que es la hormona del placer. Entonces, cuando estos jóvenes ven que cualquier foto que han subido o cualquier vídeo les consiguen 300 me gusta, sí, para ellos es una satisfacción. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que hacer programas de prevención para el uso de las nuevas tecnologías, porque las técnicas de información y de comunicación han venido y se van a quedar, y son herramientas muy potentes y muy satisfactorias que vamos a utilizar en nuestro día a día y en nuestro trabajo, pero hay que saberlas utilizar bien. Entonces, a través de programas del saber utilizar las buenas tecnologías y lo que ya llevamos los psicólogos trabajando durante mucho tiempo, el buen uso, o mejor dicho, el no consumo de sustancias legales e ilegales. Luego también el entrenamiento en habilidades
habilidades sociales, hacer a aquellos jóvenes, porque los jóvenes hay que escucharles, porque parecen ser que cuando son jóvenes como que sus palabras no tienen importancia, y claro que tienen importancia, hay que saberles escuchar y dotarles de habilidades psicosociales como la asertividad, el saber decir no, el tomar decisiones, buscar solucionar los problemas y sobre todo que tengan buenas relaciones sanas con los padres y entre ellos. Es lo que, de manera de prevención, que tenemos que trabajar. Me imagino, Javier, que estás de acuerdo con lo que dice Alicia. Claro, la formación es esencial, claro, la formación de ellos y también la formación en realidad de todos, ¿no? De la sociedad en general y de los padres también. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad que en muchos aspectos está muy crispada, ¿no? O sea, yo he estado viendo ahora el debate de fútbol Barcelona. Estoy viendo a veces que se cuentan cosas que son pura fantasía. Estoy viendo a parlamentarios, yo no soy político, pero tengo una relación muy estrecha con ellos, que antes discutían en el Congreso, en el Senado, pero que luego tomaban un café juntos y hablaban de lo esencial. Hoy está todo absolutamente, profundamente ideologizado. Por lo tanto, esa transmisión de lo bueno y lo malo, fíjate que ha habido que generar una fiscalía contra el odio. Por lo tanto, hay problemas que son de menores específicamente, pero hay otros que son de todos. Por lo tanto, la prevención pasa por el contacto con la naturaleza, la prevención pasa por la práctica del deporte, la prevención pasa por que un niño sea sensible, porque sea compasivo, porque vaya a un hospital a ver a niños enfermos. Porque, por lo tanto, aborrezca la violencia, porque tenga capacidad para denunciar lo que es inaceptable de acoso escolar y para que busque amigos, en lo posible, sanos, de pocos consumos, y tenga esa responsabilidad individual. Problema, pues que hay padres que son irresponsables, que hay padres que son inmaduros, que hay padres que no saben educar, hay padres que no tienen mucho interés. Pero luego una sociedad que se ha dicho muy de consumo, muy de lo quiero aquí y ahora, bueno, la violencia siempre ha sido como una solución, pero que no lo es. Para eso hay que educar en el lenguaje. Y mientras unos chicos leen, estudian y hacen un uso de las tecnologías aceptables, otros por sus propias características. Se ha hablado por mi compañera de temperamento, de personalidad, de carácter, bueno, y van ya a un tipo de cosas. Igual que hay quien está abducido ya por una pornografía violenta a corta edad, hay otros que están en páginas claramente de violencia contra los otros, igual que hay unas páginas muy pro anorexia o de autolesión. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el 70% de los problemas de salud mental, 70% de problemas de salud mental tienen su etiología en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, tenemos que trabajar con ellos. Se intenta, como no, desde los medios de comunicación, se intenta, como no, desde los colegios, pero esa falta a veces de respeto al otro, al tú. Ha habido que hacer, oye, que los médicos sean autoridad, ha habido que, los sanitarios, ha habido que hacer que todo el mundo, los profesores sean autoridad. ¿Por qué? Porque si no la gente... Pero es que lo vemos en adultos, que van a un ambulatorio, le piden a un médico algo y le dicen, debe la baja. Y estamos viendo agresiones bastante continuadas a sanitarios. Esa falta de ética, de moral, de conciencia, estos términos son esenciales. Esto en Castilla y León se sabe muy bien, ¿no? En las ciudades que tenéis, de Salamanca, de Burgos, de Zamora, de Segovia, de Ávila, de Soria, sabéis muy bien de León qué es la palabra dada, la lealtad, lo bien hecho. Al final, el ser humano se conduce desde dentro, desde su intimidad. Una desde cosa, fuera, Javier. Sí. Sí, una cosa. Estamos hablando eso, que no es una cuestión solo de los jóvenes, que hay eso como una crisis, ¿no?, de valores en todo. ¿La pandemia ha influido en algo? Y si lo ha hecho, ¿cómo ha influido? ¿Qué es lo que crees, Javier? Bueno, creo no, sé. Es decir, la pandemia y el confinamiento nos ha dañado a todos, muchos. Ha habido gente, mi madre murió, no me pude despedir de ella. Es decir, claro. Por lo tanto, claro que ha generado un cierto trastorno, ansiedad, depresión, un consumo masivo de psicofármacos. España es el país del mundo que consume más hipnóticos, sedantes y ansiolíticos.
y también los jóvenes que, bueno, estuvieron en sus casas y se manejaron mejor con las nuevas tecnologías, pero ahora hay como una salida de champán, ¿no? De ahora vale todo, vamos a vivir. Pero los problemas venían de antes, ¿eh? Es decir, el confinamiento y la pandemia nos ha dañado, pero las fallas educativas, muchísimos profesores te dicen, mire, antes había unas características, había mucho analfabetismo, pero los alumnos venían a aprender. Hoy hay algunos que vienen a retar, son los menos, pero la sociedad tiene que decir basta, porque hay otros niños que tienen todo el derecho a aprender. Igual que decía este miembro de las fuerzas de seguridad, yo he visto en fiscalía imágenes claras de jóvenes tirando cascos a la policía. Y el padre dice, bueno, no me queda claro que sea mi hijo. Y el propio hijo le mira como diciendo, ¿pero qué dice? Pues claro que soy yo. Sí. Por lo tanto, es mire a asumir responsabilidades. Vuelvo a repetir, de pedir perdón por lo que hacemos mal. Y yo creo que hay que poner el foco en los que lo hacemos bien, que somos la inmensa mayoría de los padres, de los profesores, de los profesionales y de los abuelos. Claro. Una figura que también voy a retomar, la de los abuelos. Javier, le voy a preguntar también a Alicia, ¿cree como Javier que sí se ha intensificado todo desde la pandemia, pero que los problemas ya venían de antes? Efectivamente, los problemas venían de antes, pero a raíz de la pandemia, ¿no? Cuando nos dijeron que todos hemos salido reforzados. Sí. Vale, hemos salido reforzados algunos de manera positiva y otros de manera negativa. Y de manera negativa, la pandemia nos ha traído muchas enfermedades psicológicas como los trastornos de estado de ánimo, las obsesiones, el no saber gestionar estos niveles de ansiedad que hemos tenido en el confinamiento. Entonces, ha derivado bastantes problemas psicológicos que se están viendo. Y como dice Javier Urra, somos uno de los países con mayor consumo de psicofármacos actualmente. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer, no? Que es la pregunta que creo que me vas a lanzar ahora. Bueno, pues sobre todo aumentar, ¿no? Aumentar el que los profesionales psicólogos sanitarios estén más en sobre todo a nivel público, no solamente privado, porque muchas personas no se pueden permitir... Sí, no pueden acceder efectivamente, a un privado, claro. Pero bueno, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos para trabajarlo. ¿Y qué pueden hacer los policías? No sé si hay que destinar más medios viendo este incremento. No sé, ¿cómo pueden ustedes también colaborar en todo esto? Bueno, nosotros lo que más nos interesa es la prevención, lógicamente, intentar evitar estos delitos, estas lesiones y riñas tumultuarias, y para eso se necesita personal para atender todas las zonas de ocio y en aquellos sitios en que nos requieran. Cuando hay alguna fecha importante, fechas, pues Navidad, la noche de San Juan, en fin, todas estas que se prevé que haya una gran afluencia de gente en la calle, pues sí se hacen dispositivos para prevenir o para proteger a estos jóvenes o no tan jóvenes que se van de fiestas, ¿no? De tal manera que es mucho más sencillo, si hay un problema, acudir cuanto antes a solucionarlo. Otra manera de prevenir, pues tenemos un servicio de participación ciudadana que se dedica a dar charlas por los colegios y asociaciones, sobre todo a los chavales jóvenes y no... entre los 5 a los 16 años aproximadamente, y les explican pues todo esto un poco, ¿no? También un poco para prevenir el bullying en los colegios, ¿no? Sí. Esa es nuestra herramienta, porque una vez que se produce el hecho, nosotros tenemos que intervenir. Claro. Y la única prevención que tenemos es dotar de gente en la calle para que, si se produce el hecho, porque es muy difícil prevenirlo. Una pelea salta en nada. Si estás cerca, pues lo solucionas. Prevenir mejor que actuar, como pasa en muchos ámbitos de la vida. Pues José, Alicia y Javier, muchísimas gracias a los tres por haber participado en el programa. Javier, que creo que dentro de poco te vamos a ver por aquí, por Castilla y León, también en otra conferencia, ¿no? Sí, soy un fijo discontinuo de Castilla y León, soy un fijo discontinuo. Nos parece estupendo. Bueno, y a mí además, joder, es que sois no solo la más grande comunidad de Europa, sino una gente muy cariñosa, muy acogedora, con mucha historia. El lunes estaré en Valladolid a las 16:30 en las Cortes, hablando de la violencia filioparental, porque tengo el honor de ser el director clínico desde hace 12 años
de un equipo compuesto por 119 profesionales. Solo quería deciros una cosa. Sí. En nuestro centro, Ocurra, Ginso, en nuestro centro no hay teléfonos móviles. Ajá. Los chicos están como media 10 meses con nosotros. Mañana, tarde, noche, sábados, domingos, navidades, verano. No hay alcohol, no hay cannabis, sí hay analíticas, pero sí hay estudios, sí hay deporte, sí hay ganas de cambiar. Es decir, si se pone criterio, orden, cariño, los chicos salen adelante. Si ya los cogemos muy tarde y lo conseguimos, ¿cómo no se va a poder prevenir? Hay que poner las pautas que sabemos en marcha. Javier, pues con ese mensaje nos vamos a quedar e invitamos a la gente a que vaya a la conferencia. Muchísimas gracias por participar. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Seguimos aquí en Está Pasando. Hasta ahora. Desde primera hora de la mañana lleva reunida la mesa de la sequía. Agricultores, comunidades autónomas y ministerio tratan de analizar la situación de esa falta de agua y cómo afrontarla, Eduardo. Una sequía, Pilar, que afecta ya al 60% del país, sobre todo en la mitad sur. Los embalses están ya a la mitad de su capacidad, muchos cultivos están en peligro y por eso esta mañana se ha reunido la Mesa Nacional de la Sequía. Organizaciones agrarias, comunidades regantes se sientan con el Ministerio de Agricultura. Los sindicatos quieren medidas fiscales y ayudas. Estamos allí en directo. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿Ha trascendido algo del encuentro? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como decíais, desde las 10:15 lleva reunida la mesa de la sequía en la que las organizaciones agrarias están reclamando soluciones urgentes ante una situación que califican ya como catastrófica. Han dibujado un panorama muy complicado, un panorama muy grave, con afectación, como decía Edu, de buena parte del país y que amenaza con extenderse al resto, donde estaría Castilla y León. Reclaman ayudas económicas, ayudas directas, especialmente para las explotaciones más vulnerables, como son las familiares, la flexibilización de la PAC, precisamente para que no se queden sin las ayudas aquellos que a causa de la sequía no cumplan los requisitos, exenciones fiscales y de las cuotas de la seguridad social, y garantizar la máxima eficacia y eficiencia de las infraestructuras hidráulicas para que no se pierda ni una gota. La reunión, por lo que sabemos, está próxima a terminar y de momento, por lo que sabemos, el Ministerio no ha hecho propuestas concretas. Sí se ha hablado del PERTE de la innovación, se ha hablado de la modernización de los regadíos, pero lo que reclaman las organizaciones agrarias es la implicación total de todas las administraciones, la autonómica, la nacional, pero también la europea. Pues gracias, Sara. Raquel, no os vayáis muy lejos porque luego a las 2:30 Antonio Reino también os va a preguntar por la última hora de esta mesa de la sequía. Gracias y buenas tardes. Y hoy cerca de 500 alumnos de los colegios rurales agrupados de Soria participan en una jornada de convivencia con el deporte como principal actividad. Disciplinas como el atletismo, el voleibol o el hockey sirven para fomentar el ejercicio físico y también el contacto entre los chavales de varias localidades de la provincia. Andrea Altelarrea, cuéntanos, buenas tardes. Fomentar el deporte y la convivencia entre los más pequeños es uno de los objetivos de este segundo encuentro de deporte y convivencia que se organiza en Los Pajaritos, en Soria. Tenemos con nosotros a uno de los monitores del CRA El Valle, ¿verdad, Rubén? Muy buenos días. Sí, buenos días, así es. Es una actividad muy divertida y se juntan todos los CRAs y por lo menos se reúnen todos los niños y se empiezan a conocer y se van familiarizando con la forma de socializar con todos, con sus diferencias y todos sus aspectos. Claro, porque hablamos de que los CRAs son pequeñas escuelas rurales, ¿verdad?, en la que, bueno, pues no tenemos mucho número de niños, ¿no? En vuestro caso, ¿cuántos niños habéis traído a estas convivencias? Pues en este CRA somos unos 57 niños y niñas, pero como tenemos que ir los mayores se han ido al CRIE de Almazán, al bilingüe, pues nos hemos quedado solo hasta tercero y cuarto. Y estaremos pues unos 35 o 40 aproximadamente. Rubén, ¿cómo se trabaja a diario en un CRA, en una escuela pequeñita? Cuéntanos. Bueno, tiene muchos matices. Yo voy a mezclar la dificultad con la satisfacción, porque tienes que trabajar con distintos niveles, pero a la vez es un trabajo y un trato muy personalizado, muy individualizado, muy cercano, muy familiar, y la complicación lo supedita un poco la satisfacción personal.
Cuéntanos, ¿cómo organizamos estas jornadas? ¿Cómo se organizan a los grupos de los niños? Bueno, pues hay una persona que lo organiza todo, que en este caso es Jaime, que es el de CRA del Gómara, y luego cada uno vamos cogiendo el papel que nos van dedicando y nos vamos organizando cada uno nuestro CRA para luego llegar aquí con todo más o menos organizado para que todo vaya fluyendo de forma correcta. Rubén, pues si te parece voy a preguntar también a algunos de tus alumnos, ¿verdad?, del CRA, que nos cuenten cómo se lo están pasando esta mañana, porque yo estoy viendo que lo estáis pasando muy bien, ¿es verdad o no? Sí, me lo estoy pasando muy bien y me gusta mucho hacer excursiones. ¿Hacer excursiones? Bueno, y contadme, ¿a qué os ha dado tiempo a jugar ya? A ver. Pues a mí me ha dado tiempo de jugar a lanzar, bueno, no sé cómo se llama ahora, y también a jugar a saltar a la arena. Bueno, además esta es una oportunidad para conocer nuevos niños, ¿no? Sí, bastantes niños. Y me gustaría conocer más niños. Claro. ¿Cómo os lo pasáis vosotros en vuestro colegio? Súper bien, aunque sí, bastante bien, pero a veces nos hacemos un poco de daño, pero hay que intentar mejorar un poco a veces. ¿Cuál es el deporte que más os gusta? A ver, contadme. A mí el fútbol normal. ¿El fútbol normal? ¿Y a ti? También el fútbol, el atletismo, no sé, todavía no me he decidido. ¿Os gusta el deporte en general, me parece a mí, verdad? Sí. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y solo queremos que os lo paséis muy bien y que conozcáis nuevos niños. Gracias. Adiós. Pues aquí nos quedamos viendo cómo estos pequeños disfrutan de estas segundas jornadas de convivencia y deporte, de las que estamos convencidos de que hoy, además de conocer nuevos niños, van a aprender valores fundamentales del deporte. Pues nada, no te cortes a jugar con ellos, Andrea. Gracias y buenas tardes. Ahora vamos a invitarlos a descubrir un montón de curiosos objetos que hablan de lo inexplicable, las supersticiones, lo sagrado. Son parte de la colección de piezas que el mago zamorano Paco González ha ido recopilando durante años por todo el mundo y que desde hoy pueden contemplarse en su tierra, Sara Andrés, en un gabinete de curiosidades. A imagen y semejanza de los gabinetes de curiosidades que surgieron en la Europa del Renacimiento para recabar objetos que los investigadores recogían a lo largo y ancho de sus viajes por el mundo y de los que con posterioridad surgieron incluso algunos museos que podemos disfrutar en la actualidad, el ilusionista, el mago Paco González ha recopilado objetos a lo largo de sus viajes por todo el mundo y ha hecho su propio gabinete de curiosidades de los que en estos días podemos disfrutar una pequeña muestra. Cuéntanos, Paco, un par de objetos que has recogido en tus viajes por el mundo que quieras destacar de lo que podemos ver en esta exposición que empieza hoy. Bueno, pues me gustaría enseñaros, por ejemplo, el hombre león, ¿no?, que es una réplica maravillosa del hombre león de Stadel, porque es la pieza de arte mueble más antigua del mundo. Estamos hablando de en torno a 40.000 años de antigüedad y nos habla de esa primera necesidad de nuestros ancestros de conectarse con aquello que no podían explicar racionalmente, ¿no?, de conectarse con el misterio, con lo inexplicado, con lo mágico, el origen del pensamiento mágico, que nos da una herramienta evolutiva muy importante, ¿no?, para entender quiénes somos hoy en día como individuos. Y por otro lado, si venimos por aquí, vamos a poder ver una pieza muy interesante, que son los toritos de Pucará, que pude conseguir en Lima, en Perú, y que se consideran un amuleto bueno, pues para la buena suerte, porque cuenta la leyenda que en una ocasión, precisamente en Pucará, como no llovía absolutamente nada, decidieron recompensar a los dioses para que se les pasase seguramente el enfado que tenían que tener por algo que habían hecho, llevando a lo alto de una montaña a un toro para sacrificarlo. Así que se disponían a llevarlo a la cumbre cuando el toro, que seguramente empezó a intuir cuál iba a ser su funesto final, clavó para anclarse el cuerno en una roca. Se quedaron todos muy sorprendidos al ver que aquello hizo que empezase a brotar agua clara y cristalina, así que lejos de sacrificar a aquel animal, lo sacralizaron de alguna manera y se convirtió en un amuleto, en un símbolo de suerte y también muy relacionado con la felicidad. Todas las casas en Pucará tienen su propio torito colorido precisamente para protegernos de esas cosas que nos pueden perjudicar, ¿no? Es la magia también una parte muy importante en este gabinete de curiosidades, porque
Paco, evidentemente, como ya os he contado, es mago y también relaciona toda esta recopilación de objetos con la historia y la evolución del ilusionismo. Claro, es que hay que entender que eso que hoy entendemos como ilusionismo se separó del pensamiento mágico, en el sentido amplio del término, a partir del siglo XVIII con el auge de la revolución industrial. Pero durante miles de años, eso que entendemos como truco de magia fue una estrategia utilizada por los chamanes para compartir con el resto de los miembros de la comunidad aquello que él experimentaba en primera persona, de una manera espontánea, pero que los demás no. Así que era una forma de trasladar esa cosmovisión o ese mundo a través de los objetos. Pues esa evolución desde hace 1,5 millones de años, nada menos, es lo que podemos ver en esta exposición, gracias a todos estos objetos que nos deja ver con detenimiento estas semanas Paco González. Gracias. Muchísimas gracias y os esperamos a todos. Sí, porque además nos deja también con ganas de ver más. Gracias, sí, Sara. desde luego. Qué interesante, ¿no? ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado muchísimo. Vamos, que ya estoy preparando, para ir a Zamora. Recuerden, esa exposición está en Zamora. Te voy a enseñar además unas vidrieras que se pueden ver estos días en León y que no son las de la catedral, pero casi. Son las obras y proyectos finales de los alumnos de los ciclos de pintura sobre vidrio y vidriera artística de la Escuela de Arte de la ciudad. Trabajos que han realizado los estudiantes de estos ciclos formativos de grado medio y superior sobre este valor artístico del patrimonio español. Están expuestos en la propia escuela hasta el próximo 28 de abril. Bueno, pues están expuestos en la escuela, pero que bien podrían estar expuestos en cualquier edificio público para que los igual son observáramos. un poco modernos para la Catedral de León, pero bueno, demuestra que hay bueno, futuro en esta tarea, ¿eh? Sí, pero pueden estar en otros sitios. Oye, yo lanzo ahí propuestas. Sí. Bueno, hasta aquí nuestro programa, pero que mañana volvemos otra vez con muchos contenidos y muchas cosas que contarles. Ya saben, 12:30 en directo en las 7 aquí en Está Pasando. Eso es, les esperamos. Que pasen un muy buen día. Hasta mañana.